la situación, si hay que sintetizar, epidemiológica y sanitaria de la Argentina. Estamos en la segunda ola. Semáforos, para ser claro, rojo, amarillo, verde, ¿en dónde estamos? Estamos en un amarillo fuerte. Digamos, yo creo que es semántico. Si estamos en la segunda ola, si es la tercera ola, si estamos en las puertas. Claramente ha habido un aumento de casos. Todavía yo creo que hay que consolidar la tendencia y saber si este crecimiento es aritmético o es geométrico. Yo diría que hay que ser muy cauto, sobre todo por la emergencia de esta nueva variante brasileña, que en principio claramente es más transmisible y, digamos, potencialmente más letal. Y hay evidencia, aunque bastante débil por ahora, de que estaría circulando en nuestro país. Pero, Adolfo, ¿la brasileña es la de Manaos? La de Manaos, sí, pues hay otra de Río. Hablo de la P1, que es la de Manaos. Bien, si querés incluso me puedes mirar a mí. Ahí está. Me pongo nervioso. No, vos mirame a mí con tranquilidad, simplemente te voy a hipnotizar, vos relajate. Decime una cosa, ¿qué te hace la de Manaos que no te hace la normal? Mira, lo que se sabe hasta ahora de esta nueva variante es que tiene varias mutaciones, muchas mutaciones, en la proteína picuda, la proteína S del coronavirus, que ahí tiene digamos, el dominio, el sector donde básicamente se comunica, se contacta con el receptor de las células humanas, tanto en el tracto respiratorio superior como en el inferior. O sea, ¿se comunica más? No. Directamente es una suerte de llave y cerradura. La cerradura es digamos, un receptor que se llama de la enzima convertidora de angiotensina 2, no importa. Y una parte de la proteína picuda es la que digamos, actúa como llave. Lo que sí se sabe es que tiene mucha mayor afinidad. Esas mutaciones le han conferido mayor afinidad por esa cerradura, con lo cual esa afinidad lo que hace es que sea más transmisible y que por lo tanto haya más carga viral. Tiene más precisión el virus para entrar. Exactamente, entra mucho más, con lo cual la carga viral aumenta, contagia más, es mucho más transmisible. La otra característica que tiene este sitio, que se llama el dominio del receptor, que está en esta proteína picuda, es que es el lugar... La proteína picuda, si no fuera que estamos en una pandemia, hacemos dulce. ¿No viste las trompetitas esas la que proteína tiene picuda. Lástima que estamos en una pandemia, pero... Sí, yo por ahora no haría, no creo que sea demasiado Por bueno. eso. Pero bueno, la cuestión es que la otra es que es el sitio donde actúan los anticuerpos, tanto en la inmunidad que confiere la infección como la vacuna. Entonces, en principio, lo que también se está viendo es que hay una elusión parcial, como que elude parcialmente, evade parcialmente la respuesta inmune, tanto de la vacuna como de las infecciones. Por eso, a pesar de que en Manaos se calcula que más del 70% de la población estuvo expuesta al virus en la primera ola. O sea, que tenía la inmunidad, esa famosa inmunidad de rebaño. Exactamente, a lo que uno hablaría de inmunidad de rebaño, nuevamente se infectó. Lo que se está viendo es que hay, digamos, entre un 20 y un 40, 50% de reinfecciones con esta nueva variante. Bien, entonces, o sea, ese es el problema. el que tuvo o el que tiene mala suerte... Puede volver a tenerlo. Aparentemente es una forma más leve, pero de todos modos elude parcialmente la inmunidad de la infección o de la vacuna y tiene mayor afinidad. Pero espera, dijiste de la vacuna. Aquel que nos mira y tiene la Sputnik o tiene la Sinopharm China o tiene la AstraZeneca, ¿qué hay para ellos? Bueno, todavía no hay demasiada evidencia al respecto. Por ejemplo, sí se sabe que la vacuna de AstraZeneca es menos, yo te diría que es menos inmunogénica contra la cepa sudafricana, que aquí no está circulando. Esa es la que ha demostrado que es más resistente a las vacunas. No así por ahora de manera muy contundente la de Manaos. Pero en principio, aparentemente también, tanto las vacunas con plataformas tecnológicas de ARN, como la de Moderna o la de Pfizer, no tendrían mayor disminución de la eficacia aún con esta cepa. Pero de nuevo... Pero esas no están acá. No están acá, ni la Moderna. No están acá. Pfizer. Pero todavía no se sabe, y la Sputnik no se sabe. Así que por ahora estamos en un marco de mucha incertidumbre y obviamente mucha preocupación. O sea, que en este contexto
aunque ya tenemos mucho más aprendizajes de un año de pandemia, volvemos a enfrentar un momento de incertidumbre en donde tenemos que ir tomando las medidas de acuerdo a van apareciendo las cosas? Mira, acá de nuevo, esto es una carrera. Por un lado está el virus, digamos que muta, y muta porque se adapta a los nuevos contextos epidemiológicos y a todas las medidas de mitigación que les imponemos, desde la vacuna hasta el distanciamiento físico, el barbijo, etcétera. Con lo cual, trata de mutar para aumentar la afinidad por el receptor, para eludir la respuesta inmune. Esto es el objetivo biológico de cualquier virus. Multiplicarse. Exactamente, sobrevivir y multiplicarse, como todos nosotros. A como dé lugar. A como dé lugar. Por el otro lado, ¿cuál es la respuesta? La respuesta son las medidas, sobre todo las políticas públicas. La más efectiva y la que más esperanzadora es la vacunación. Cuanto más rápido avancemos con la vacunación, más chances tenemos de enfrentar esta segunda ola en mejores condiciones y de no permitir que se vayan seleccionando estas nuevas variantes, porque esta es una variante. Pero en la medida que siga habiendo mucha circulación viral, van a aparecer otras. Sí. En este sentido, la vacunación con una sola dosis, incluso de Sputnik, que sabemos que es distinta a la primera y la segunda, ¿es efectiva? ¿Es medianamente efectiva? Mira, hasta ahora lo que se está viendo, de nuevo, son datos secundarios, no hay estudios clínicos contundentes con una sola dosis, pero sí se ha visto que la eficacia que confiere la primera dosis, tanto en las vacunas de Pfizer, Moderna, como en la Sputnik, inclusive la de AstraZeneca, son muy razonables, están arriba del 70%. No sabemos cuánto dura. Bien. Fíjate esto, José Eduardo Abadi, querido colega y amigo. No sabemos cuánto dura. Mirá la frase, levanto las frases del doctor Rubinstein. No se sabe cuánto dura, todavía no se sabe. Vamos viendo la angustia del gerundio. ¿Cómo estás pensando esto de lidiar con un horizonte que parece bastante corto y no puedes decir, ya esto está resuelto, viene tal lote de tal vacuna y es inapelable y cubre todas las cepas? ¿Cómo observas esto? Llega la segunda ola. Me alegro que Adolfo no haya terminado irónicamente su explicación con "y vivan tranquilos". Efectivamente, acá tenemos que tener cuidado con esto. Lo que vos llamás incertidumbre, o lo que vos mencionabas enseguida, como estamos ante lo incierto, ante lo imponderable, sepamos que para la gente significa un recrudecimiento de la amenaza. Sí. Es decir, con esta pandemia, con este coronavirus, hemos vivido amenazados, potencialmente víctimas de enfermarnos. Puede haber una enfermedad más leve, grave, pero de morirnos también. Es decir, que y de privarnos del contacto con nuestros seres queridos y nuestras actividades. Que no es poco. No, somos mamíferos, necesitamos apego, abrazo, más allá del componente latino. Sí, Diego. Tanta cosa. Ya ha cambiado 20.000 nociones, en algún momento podemos averiguar, lo has pensado también, estoy seguro, Adolfo, cómo toda esta pandemia va a tener que resignificar la noción de cercanía, de cuerpo, de caricia, de solidaridad, del otro como aquel que es nuestro aliado y a la vez es nuestro potencial contagiador. Esto va a generar a nivel de las significaciones de un montón de relaciones nuestras cambios importantísimas. Pero, ligado a lo que vos decís de estas nuevas cepas o de lo que sabemos o no sabemos, que sabemos poco todavía. Sabemos mucho de algunas cosas, poco de las otras. Lo incierto y lo imponderable actúa ¿qué? Despertando más angustia. Evidentemente la angustia ha sido uno de los invitados principales en esta coronavirus, en esta pandemia, y una angustia que se va acumulando y se va sumando, se va convirtiendo, pueden llamarlo si ustedes quieren estrés, eso es estrés en último término, es la acumulación de tensión que se deriva después en síntomas somáticos, síntomas del cuerpo neurovegetativo, aparece irritabilidad, dificultad en las relaciones, aparece un hartazgo psicológico que deriva en un nivel de malestar importante y significativo. Aparece el agobio físico, el estrés nos genera una inflamación generalizada, aparecen los dolores musculares, las tensiones, y aparece algo tremendo, que es lo que vos decís, en lo incierto como amenaza. ¿Existe el mañana? ¿Cuándo? Eso puede tener que ver con esta explosión que vimos en la primavera del norte, en donde los jóvenes salieron un poco hasta desaforados a festejar en contra de las indicaciones.
A veces el salir desaforado está bien, ¿no? Porque parece ser muchas veces como una reacción, como una conducta reactiva a un nivel de tensión que se resulta insoportable. Claro. A veces no se han encontrado, si es que las hay, pero hay que estar a tiempo, digamos, maneras de canalizar la comunicación para que pueda esta ser efectiva y no que sea aturdir a la gente con 20.000 tipos de informaciones y explicaciones científicas, especulaciones, la proteína de tanto, el virus. Una cosa que la gente termina como abrumada, ¿no? Pero está bien, Pero a quiere mí que me no hable gusta. Rubinstein. No. Lo que termina de decir. pero digamos, solo un Es otra- comentario con lo que dice José. Yo creo que, yo creo que es el gran déficit que tenemos hoy, es cómo encaramos la comunicación social. Claro. Bueno, Yo creo ahí que ahí está. ha habido enormes equivocaciones respecto a cómo se ha orientado la campaña de comunicación. Porque es cierto, el marco de incertidumbre no lo vamos a poder evadir, Claro. no lo vamos a poder eludir. Digamos, si bien conocemos mucho más del virus, de la biología del virus, de las características de la epidemia, que lo que sabíamos hace un año, todavía cada vez aparecen nuevas incertidumbres, mucha incerteza, angustia, ansiedad. La gente muchos pensábamos que, el 21 ya íbamos a estar mucho más tranquilos y vemos que la cosa no va a ser así, que la vacunación se va a prolongar en el mejor de los escenarios todo este año y parte del año próximo, que no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño probablemente este año y que vamos a tener que seguir manteniendo las conductas sociales para las cuales la sociedad está harta, cansada, y no estoy hablando solo de las necesidades económicas, el hartazgo social. Con lo cual, si no se empiezan a diseñar nuevas estrategias de comunicación social... Pero eso, a ver, ¿cómo imaginan con esto? Digamos, yo tiro una primera... Diego, perdón. Sí. Algunos de ustedes, va la pregunta a todos, ¿algún año de su vida ustedes escucharon más veces la palabra muerte que este año? No. No. ¿Alguna vez, parecen auditorías, a ver, cada día tenemos la cantidad, hubo un momento que era en cada lugar del mundo, en cada ciudad, ¿cuántos muertos hasta hoy? ¿Cuántos se puede morir? ¿Cuántos contagiados? Bueno, ¿sabes Seguimos, qué? seguimos Una con eso. situación asemejable a las guerras mundiales, Claro. a las grandes guerras donde los boletines eran sobre ataques, Claro, muertos, Pero no, daños. pero no Sin tenías hipercomunicación. esta información en Inmediatez. Ahora línea no todo el tenés tiempo. tanta tecnología Claro. que viene un concepto que yo quiero compartir y Pero es trabajámoslo, importante y somos esto. parte. Como una dieta, ¿cuánta ingesta de información te nutre y cuánta te descompone? Entonces, ¿cuánto es que me debo informar y cuánta ingesta de sobreinformación empieza a generarme esto? Que es el estrés, que el estrés también puede ser entendido como una carga de información excesiva que no puede ser ya procesada y que te cuelga el sistema. ¿Y qué quiere decir que te cuelga el sistema? Que te genera todo ese repertorio de síntomas que vos dijiste. Exactamente, es decir, que termina no pudiendo ser metabolizada, no sé si coincidís, Claro. Adolfo. Y, por otro lado, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto es lo necesario y cuánto es lo innecesario? ¿Cuánto es Nosotros obviamente somos necesarios, nadie va a cambiar sí. ahora, eso está claro. Elemental. Obvio. Estratégico. Pero me refiero, hay que dar información útil. Hay que generar, por eso me he cansado de decir en distintos ámbitos, hay que fomentar el miedo útil para poder combatir el pánico inútil. Desarrolla eso. ¿Qué es el miedo útil contra el pánico inútil? El miedo útil es aquel que puede medir objetivamente el peligro que corremos. Es decir, hay algo que tenemos que enfrentar, que es peligroso, es lógico que tengamos miedo, pero mirámoslo lo más objetivamente posible para poder instrumentar defensas adecuadas. ¿Podemos jugar? ¿Sí? ¿Alguien tiene...? Bajemos a tierra como si tuvieras un paciente o una paciente. Decimos, sin decir, por supuesto, no quién. Decí un ejemplo de consultorio de cómo vienen con un miedo difuso que parece que te lleva puesto y cómo vos podés organizar esa ansiedad o ese miedo. A ver. Bueno, la primera situación que puede venir en un consultorio es, primero, puede venir con síntomas panicosos, es decir, que lo que ya ha fracasado es el miedo útil. Es decir, puede venir una persona que se siente con cualquiera de los Miedo a síntomas. morir, a volverse loco, a perder el control. Sí, el pánico generalmente remite a dos directivas, o me puedo morir o me puedo volver loco. Por eso es muy importante que la gente sepa que de un cuadro panicoso nadie se muere y de un Nunca. cuadro panicoso nadie se vuelve loco. Nadie. Pero entonces pueden venir con síntomas corporales, taquicardia, palpitaciones, sudoración. La angustia tiene una imaginación que Leonardo da Vinci es un nene de pecho. Quiero decir, puede ocurrírsete el síntoma que quieras y la forma que quieras.
Entonces ahí estamos frente a un cuadro de pánico. Tenemos que parar la mano y decir, bueno, evidentemente lo que te está pasando es que estás muy, muy angustiada. Evidentemente la idea de la amenaza de lo que puede ocurrirte, la amenaza de muerte tuya, de seres queridos. Bueno, ¿cómo me va a venir amenaza? Estuve viendo un montón de situaciones y estuvo una prima mía que me dijo que esto es típico de cuando la humanidad va a ser castigada como lo fue en otros momentos. Esto es el principio del fin. Y aparecen toda una serie de teorías. Sí, y ojo que algunos se puede estar riendo en la casa, pero circula esta idea también de darle una atribución a lo que está pasando, del castigo divino, a la humanidad deberá entender por las malas. Pero no religioso. De hecho, en mucha política dice esto es el fin del capitalismo y tiene que ver con los errores que ha tomado. Bueno, politólogos están haciendo esa explicación. ¿Y qué le decís a esa y yo no quiero salir, por lo tanto, estoy muy y no quiero salir de mi casa. Yo hace un año que no me muevo de mi casa, pero porque tampoco podés con barbijo, con la distancia adecuada, salir y caminar con las precauciones necesarias. No, yo no me muevo, es más, ni siquiera recibo la comida yo, la hago dejar abajo en portería y hago que una persona la suba, la deja fuera y otra persona la busca. Y un año entonces, no quiero ver a nadie. Ahora, me agarra una sensación de que me voy quedando cada vez más encerrada. Yo no sé qué me pasa, pero creo que se va como convirtiendo en más chica mi casa. Un mundo más chiquitito. Un mundo más chiquitito. Y eso que yo cumplo con lo que me dicen, ¿eh? Yo no hablo con nadie, no camino, no ¿Por qué no caminas así? Con 1,5 metros de distancia, 2 metros y barbijo, sin ir a reuniones podés. ¿Por qué no salís? No, ahí viene todo de golpe, está el virus ahí flotando, te llega. Bueno, y ahí viene esta respuesta más irracional, pero que actúa dentro a la persona, la maneja y la paraliza. Y en el medio tuvo un año muerto. Sí. Bueno, hay versiones más leves de lo que cuenta Abadi, pero hay mucho de esto. Hay muchos que no, que tienen por el otro lado omnipotencia, a mí no me pasará, tengo tal edad o soy fuerte, hago deporte, a mí no me pasa nada y salgo. Pero hay muchas personas que quedaron atrapadas en un componente de excesivo miedo y quedaron paralizadas. Bueno, Diego, atención que se militó mucho por momentos. El excesivo miedo, Diego, es no medir cuál es el peligro real. ¿Hay un peligro real en salir a caminar guardando la distancia, teniendo el barbijo, no yendo a reuniones, teniendo la higiene necesaria? No. Bueno, pero también hay responsables de eso, digo, porque ya en el invierno del año pasado, cuando habían pasado muchos meses que estábamos adentro, digamos, se les prohibió correr a los runners en Ciudad de Buenos Aires porque era una mala imagen para aquella gente que estaba en lugares que estaban peor, lo dijo el ministro. Bueno, pero por eso esto responde a la polémica que tuvimos cuando fueron los anuncios del domingo, ¿no? Que decían, ¿por qué critican los anuncios? Creo que en este contexto se impone una comunicación pública mucho más precisa, porque si vos lo dejás en la indefinición de, bueno, estos pueden abrir, estos pueden cerrar, váyanse de vacaciones, no, pero esto no, digo, la gente queda todavía mucho más presa de la inquietud, ¿o no? Sí, claro. A ver, no, yo creo que sí, digamos, siguiendo lo que dice José, digamos, si uno pasa del plano individual al plano social, yo creo que acá hay un rol del Estado y del gobierno, por supuesto sin caer en paternalismos y tratando de migrar hacia el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento social, digo, porque si no es muy fácil caer en las conductas paternalistas que tuvimos al principio de la pandemia. Pero claramente la información, tiene que haber mucha transparencia en la información. Yo creo que la verdad es el mejor remedio, digamos, para bajar la ansiedad. Por supuesto. Y creo que tiene que construirse confianza. Justamente lo que ha perdido, el capital que ha perdido enormemente. Y bajándolo a tierra, ¿cómo sería? Con algún ejemplo que se te ocurra, algo que hayas visto últimamente. Mira, yo creo que básicamente si cualquier campaña comunicacional hoy no puede ser, digamos, plana, tiene que ser segmentada. No es lo mismo, digamos, los adolescentes y los jóvenes que las personas mayores. Los riesgos, las angustias, los miedos son distintos. Las conductas más, te diría, de aversión al riesgo o al contrario, de los adolescentes de búsqueda de riesgos. Y yo creo que hay que tratar de focalizar las estrategias comunicacionales para cada segmento, no haciendo una cosa única para todos. No hay, como era, un mismo talle para todos. Tal cual.
Y creo que acá es donde ha fallado mucho el gobierno, sobre todo porque, digamos, cuando pasó de la comunicación, sobre todo de la búsqueda de culpables y el miedo, que fue, digamos, en los últimos meses del año pasado, pasó de golpe digamos, de una cosa de culpabilización y de generación de pánico. Ustedes recuerdan ese spot publicitario, no me acuerdo en qué mes fue, creo que fue para septiembre, octubre, en el medio del pico, con digamos, la máscara, etcétera, digamos, de golpe a una confusión que tuvo que ver con lo que ocurrió después del velorio de Maradona, donde parecía que se había acabado la pandemia, de que ya no, digamos, venía el verano, la gente podía salir, la vacuna estaba a la vuelta de la esquina, y todo eso generó muchísima confusión. Muchísima confusión, y yo creo que contribuyó a un mayor relajamiento de las conductas sociales en una sociedad muy cansada. ¿Ustedes recuerdan? La verdad, el miedo útil y las medidas adecuadas son tres aliados que nos protegen de negar el peligro verdadero, como dándonos la pauta de qué es aquello que tenemos que enfrentar, en lugar de quedar paralizados, ¿no?, en fantasías que no responden a lo que científicamente sucede y nos dejan débiles. ¿Pero tienen algún ejemplo, aunque sea de una campaña de otro país, que digan, mirá qué hizo tal país con tal cuestión? Así por lo menos, si no se puede inventar, podemos copiar. Bueno, total. pero una cuestión básica es la transparencia de los datos. De hecho, fíjate cómo se fue dosificando la información de las vacunas y solo por insistencia de la sociedad civil se van soltando de a poco los datos. La gente que se inscribe no tiene idea de cuándo le va a tocar, en muchas jurisdicciones, cuánto le va a tocar el turno. Cuando sería sencillo decir, te anotás y tenés en 15, 20, 30 días el turno. Digo, también el manejo discrecional de la información pública también abona. Es discrecional y es episódico, digamos. Lo que está faltando, aún en este marco de incertidumbre, no es fácil, es dar un mínimo horizonte de previsibilidad. Mínimo. Aunque sea diciendo, esto no lo sabemos a ciencia cierta. Pero como decía usted, después del velorio de Maradona, cuando se dio la impresión de que se había terminado la pandemia, lo que nos dijeron fue, aguanten un poquito que ya llegan las vacunas. Llegan millones de vacunas. Bueno, en el verano van a estar todos vacunados y aguanten un poquito. No abran las escuelas porque el año que viene, como vamos a estar todos vacunados, no va a haber problema. Fue la expectativa que se nos puso, que se nos dijo es, ya va a estar en el momento del verano, ¿no? Y como eso efectivamente no ocurrió, y lo que ocurrió fue una gran desilusión, 5 millones, 10 millones, en enero estamos todos vacunados, en febrero estamos todos vacunados, y no pasó, eso sumó la incertidumbre y el hecho de que ahora no sé hasta cuándo voy a creer que... Bueno, fíjate que no... Perdón, pero la promesa incumplida que se asocia a la mentira, y la mentira ¿qué nos deja? Desamparados. No, y además te lesiona el vínculo de credibilidad, digamos, porque vos en el medio de la pandemia necesitas referencia, necesitas seguir a alguien y que te dé confianza. Pero eso es la lo que previsibilidad que te haces una autodemolición de tu palabra, bueno, lo que perdés es ese lazo con la ciudadanía. Alberto Fernández llegó a tener 70-80% de credibilidad transversal. Eso es lo que pasa. Los propios y los ajenos. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa hoy. ¿Qué pasa hoy? En el gobierno hay un diagnóstico de que tienen una situación, tenemos 10.000 contagios hoy, 13.000 ayer, con lo cual hubo un cambio ahora, tenemos como 23.000 y pico de contagios en 2 días. El gobierno entiende que tiene que tomar medidas, pero no se atreve, porque es lo que vimos en la cadena nacional, en la comunicación de Cafiero y Bisotti el domingo, en la conferencia de prensa del AMENS, el ministro de Turismo encabezando una comunicación sobre el tema de salud. El gobierno no sabe cómo hacer ante una situación en la cual sabe que hay un desgaste absoluto. Entonces, vos fíjate lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde está Kicillof, el duro, que hasta el amigo Tarico lo dice, lo hace muy bien. Cortaron de 2 a 6 de la mañana porque no se animan a cortar más, que realmente están convencidos de que tienen que cortar más hoy. ¿Y qué pensamos? Porque, digamos, desde la mesa el diagnóstico siempre es más fácil que el tratamiento, digamos. No siempre, pero en televisión seguro. Entonces, ¿cómo se haría? Es aquí y es ahora, como diría Mateico. Aquí y ahora, ¿cuál sería una solución comunicacional? El tema, o sea, a ver, el diagnóstico es claro y creo que estamos todos de acuerdo. Se abusó del instrumento y ahora el instrumento es inefectivo o presumiblemente inefectivo y se teme que no haya acompañamiento social, porque ese es el problema. Digamos, dictar una medida que después no se cumple, eso sería catastrófico. Más allá de eso, yo creo que el ejemplo de la suspensión de los vuelos, o sea, esto hace 2 o 3 semanas que se sabía.
Entonces, si vos querías tener una medida drástica, bueno, se tendría que haber implementado hace 2 o 3 semanas. Y no, ojo, yo no estoy hablando con el diario del lunes, ¿eh? O sea, esto se debió haber implementado hace 2 o 3 semanas. Pero yo creo que ahora, y ayúdenme con esta idea, pero ahora el vos gobierno fijate, tiene miedo de ser el muy mensaje duro. de Lamens es como que después de Semana Santa vemos qué hacemos. Ahora vayámonos todos a, digamos, a descansar. Pero déjenme jugar con el sombrero de lo que podrían estar pensando el gobierno. El gobierno podría estar pensando, si yo bloqueo Semana Santa, me arman una pueblada. Podrían estar pensando, si yo endurezco y cierro todo, me van a decir que soy la mamushka más grande de Infran. Soy Infran en tamaño mamushka ¿Sabes cuál es el grande. problema? ¿Qué se hace con eso? ¿Sabes cuál es el problema? Por ahí uno podría pensar, conjeturar, que se está especulando con que la cosa se desmadre y que obviamente la gente no come vidrio. O sea, si uno ve que realmente se disparan los casos y las muertes y se empiezan a saturar los servicios de salud y las terapias intensivas, la gente se va a guardar. Entonces dicen, bueno, ese es el momento para reforzar con medidas de restricción. Lo que pasa es que el saldo que se va a pagar es muy alto. Entonces, yo creo el tema acá es que, de nuevo, estamos apelando a las restricciones como único recurso para controlar la expansión de la epidemia. Digamos, cuando tenemos otros recursos, ni que hablar de la vacuna, pero también, de nuevo, la ampliación de los testeos. Ojo, parte del aumento que estamos viendo tiene que ver con un aumento de los testeos. Yo no podría cuantificarlo, pero me atrevería a decir que una tercera parte del aumento de los casos que se vienen registrando en las últimas semanas tiene que ver con un aumento del testeo. Cuando uno busca, encuentra. Bien, pero entonces ahí me pongo contento o me pongo triste, porque ahí... No, lo que estamos haciendo, ¿te acordás cuando hablábamos de que por cada caso confirmado había entre 5 a 7, digamos, infectados? Bueno, esa brecha probablemente haya disminuido ahora. Pero Bien. con la tasa de 25% de positividad, que será claro, de 4. Bueno, está aumentando la positividad. Bueno, pero está bien, La porque estamos lo que hay que corriendo hacer... atrás. Eso nunca dejamos de correrla atrás. Está bien, pero eso está bien, porque es lo que siempre se dice. Detectás y aislás y evitás el contagio. No, lo ideal sería, como pasó hasta hace 2 semanas, que no estaba aumentando la tasa de positividad y sí aumentaban los casos, en lo cual uno podía presumir que verdaderamente se estaban detectando mucho más tempranamente mayor número de casos. Ahora está aumentando la positividad, con lo cual claramente el fenómeno que se está viendo es un aumento de los casos, pero parte de ese aumento se explica por un aumento de los test. El tema que da la impresión de que el gobierno tiene que entender finalmente que las cosas que hace tienen consecuencias. La vacuna era una gran solución, pero el tema de las vacunas fue prostituido, porque todos vimos que se dio, de la manera en que se dio el sistema de vacunación, que además sigue estando en manos de Bisotti, que es responsable de muchas de las cosas que pasaron. Digo, Bisotti diciendo, el señor que vacunó a los Duhalde está bien y lo vamos a ascender. La verdad, Lo que se hizo para no tirar la vacuna. bueno, seguramente en la vuelta primero, digo, no, para tirar la vacuna no tenías que ir hasta la casa de Duhalde. Y segundo, cerca de la casa de Duhalde seguramente había algún viejito, algún geriátrico. Pero más allá de eso, digo, cuando vos ves que eso pasó, decís, no sé hasta dónde me están cuidando, porque me dijeron que iba a haber millones de vacunas que no hay. Cuando me llegan las vacunas me dicen que primero se la van a dar a los mayores y mi abuelo de 80 años no la recibió todavía en Provincia de Buenos Aires y sé que un montón de militantes sí la recibieron. Entonces, al haber prostituido las puertas de salida que vos tenías, se le va a hacer muy difícil y me parece que lo único que podemos sacar de bueno de esto es que finalmente el gobierno tenga que entender que las cosas que hace mal tienen consecuencias. Reestructuración de expectativas, José querido. Es decir, el caso de un productor nuestro iba a ser el cumpleaños de su hija, 15 años. Y ya tenía planificado tantos invitados, es decir, un momento, un hito importante en la vida. De repente aparece este dato y creo que es máximo 10 personas con distanciamiento. Este ejemplo, cuento esta aldea que contará al mundo. Digamos, ¿cómo imaginás que podremos lidiar o qué necesitamos para esta reestructuración de expectativas? Y otra vez, la privación. Claro, toda privación naturalmente genera una frustración. La frustración sabemos que genera una rabia, irritabilidad, enojo y tristeza. Es decir, ahora, la frustración también es una situación, es algo que tenemos que aprender. Hemos aprendido de chicos en la vida a aceptar frustraciones y de grande tenemos que seguir sabiendo que determinadas cosas muchas veces no debemos y no podemos hacerlas. Y que si bien tenemos muchísimos deseos de poder festejar ese cumpleaños con más de 10 personas, pondríamos en peligro a nuestra hija, a nosotros, a los demás. Por lo tanto,
con un acercamiento adecuado, con una didáctica adecuada, con un afecto adecuado, se puede decirle a una chica que vamos a tener que postergar esa fiesta linda. Ahora la haremos como podemos y después vamos a hacer una más grande como a ella le gustaría, porque nos importa mucho que estemos todos bien y todos sanos. Yo creo que la negación o la rebelión inadecuada... Transgresión, negación. Puede ser, la verdad, con lo que... Suponete que alguien no quiere el gobierno, dice, la verdad que con todo lo que pasó, todo lo que hicieron... Y fulano, porque además cuando uno quiere afirmar una decisión, toma elementos del campo que necesita. Entonces dice, fulano se cuidaba, hizo todo y igual se agarró. Si te tiene que tocar, te toca. ¿Qué le dirías vos como terapeuta? Ahí tenemos todo lo que vos preguntabas, el tipo de discurso irracional con que muchas veces viene alguien y hay que tratar de reubicarlo en el plano del criterio, del sentido de realidad. A ver, porque aquel no le pasó, no le puede pasar a nadie, si no me pasa a mí. Es decir, hay toda una serie de deducciones que uno va mostrando a través de señalamientos, de marcaciones, que son falacias. Y que lo que es muy importante para una persona, y que tiene que ver con la previsibilidad que vos decías también, Adolfo, es poder crearle un optimismo lúcido. Un optimismo lúcido significa un optimismo que no recurre al pensamiento mágico, sino de explicarle que han pasado cosas, es verdad, en la historia, en la humanidad, que han sido muy dramáticas, y esta es una de ellas, pero se han superado como seguramente esta va a ser superada. Pero exige un esfuerzo, exigen ciertas renuncias. Es decir, cantidad y calidad adecuada de información y de contención. Esto sería parte de lo que creo que está claramente ya existe, digamos, uno realmente ve la luz al final del túnel. Claro. No es que no existe, ya está claro. Esta es la parte pastoral del programa. ¿Cómo es lo de la luz al final del túnel? Están las vacunas, hay una aceleradísima producción de vacunas, nuevas vacunas que van a entrar al mercado en las próximas semanas o meses. Probablemente el segundo semestre la cosa ya haya producción a escala, se aceleren los programas de vacunación y esperemos ver el final de todo esto probablemente, ojalá, hacia mediados del año próximo. Tal cual. Pero la realidad es que ya existe eso, uno lo ve allí. Entonces lo que tiene que seguir haciendo, en la medida que todavía vayamos muy rezagados con la campaña de vacunación, es seguir con los cuidados. El tema y el desafío acá es cómo sostener esto después de más de un año. Y después de groseras equivocaciones respecto a los instrumentos que se usaron, cómo se calibraron. Pero entonces, bueno, de todas maneras... Corrigiendo errores. Corrigiendo errores. Aportando algo nuevo. Porque vos decías de lo pastoral con tu humor habitual, pero yo no estoy de acuerdo con la palmoterapia. No. Pero sí estoy de acuerdo con que tenemos que tener conductas contenedoras y reparadoras importantes. El daño a la salud mental, lo nociva que es esta pandemia para lo que es la salud mental, para los problemas que tienen que ver con la psicopatología, son enormes. Los duelos que se hicieron, se hacen y se harán. Los cuadros de un pesimismo que derivó en la depresión, las angustias que constituyeron fobias. Hay mucho para trabajar y reparar, que no es la cosa pastoral que puede parecer, por eso digo palmoterapia, no. Con un ejercicio es empatía con contenido. Pero además, permítame... Me gustó esa, ¿eh? Pero permítanme que además en el piedra, papel y tijera de la salud mental, acción mata angustia. Entonces, con ese paciente que vos imaginabas, que era femenina en ese caso, con ataque de pánico, empoderarla, como dice Adolfo, es... ¿Qué conductas concretas vos podrías llevar adelante sintiéndote segura? Y vas haciendo progresivamente una hoja de ruta para que vaya esa persona volviendo a la vida. Vos lo acabas de decir, es una hoja de ruta. Hacer algo muy imprevisible como es todo esto, lo más previsible posible. Es una hoja de ruta, es un camino, es un sendero, es saber qué cosas hay que hacer. Y que lo va corroborando, Adolfo. ¿Por qué la gente quiere rutina? Porque por previsibilidad... La gente se vivía quejando de vivimos en rutina. Vino la pandemia y todos festejan porque logré mi rutina igual. Me levanto a la hora esta, hago la gimnasia en la otra, como la misma tostada con el mismo dulce que comía ayer. ¿Cuál es la maravilla de eso? No, la maravilla es la vuelta de las clases, es clave en eso. Previsibilidad. Sé lo que va a ocurrir. Sí. La vuelta y de eso las clases genera es un clave para reaseguramiento que permite ir creciendo y probando. Bueno, por suerte.